El final de un nuevo año y el comienzo de otro es tradicionalmente un tiempo para meditar, y más después de un año de tantas dificultades y problemas y situaciones raras como fue el 2021. Así que dentro de la meditación yo puedo dar gracias a Dios que en medio de un año como ese, un año que al principio no se veía mucha esperanza, en el que había desánimo para muchos, un año en el que no sabíamos qué esperar, en medio de restricciones, protocolos, amenazas, miedos, paros, destrucción de la ciudad muchas veces, caos en general. Vimos cómo el Señor en su gracia me hace sentir muy amado el Señor, que haya traído a nosotros una iglesia como la que hoy podemos disfrutar, la que hoy podemos compartir y hacer parte de ella. Una iglesia que nos ha dado tanta esperanza, ha traído instrucción sana, ha traído ánimo a nosotros, y donde el Señor nos ha permitido conocer a otros hermanos, hombres y mujeres, que nos muestran su valentía y que nos muestran que quieren obedecer y honrar al Señor con todas las instrucciones que el Señor da. El Señor está trayendo esta iglesia en su gracia, y también porque ha querido responder a las oraciones de muchos hermanos que orábamos por esto, y en estos 8 meses de inicio de la iglesia, y que hemos conocido a muchos otros hermanos, encontramos que ha sido un factor común el que todos deseábamos una instrucción sana, una iglesia sana en donde poder crecer y participar. Así que damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras oraciones y también por habernos permitido en este tiempo poder verlo. Podía no ser así, pero tiene gracia el Señor y nos permitió verlo en este tiempo. Y bueno, he estado meditando mucho en el libro de Colosenses, lo he leído varias veces, y hubo un verso en particular en el que me frené y en el que estuve meditando y tratando de entender las verdades que Pablo enseña aquí, y ese texto es Colosenses 1:12. Colosenses 1:12, así que es bueno ir ahí, es bueno ir a la palabra y abrirla. Y podríamos leer desde el 9 un poco para ver lo que Pablo está haciendo. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pablo aquí está escribiendo a una iglesia que aún no conoce personalmente. Es una iglesia de la que ha recibido el reporte de uno de sus fundadores, y el reporte es bastante favorable de esta iglesia. Pablo, en el versículo 12, donde vemos que dice con gozo dando gracias al Padre, no es la primera vez que da gracias en esta carta, sino que usa también en el versículo 3, dice: dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, dice, porque al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis unos por otros. Pablo
da gracias allí por la vida y el testimonio de estos hermanos. Y si algunos recuerdan lo que hemos venido estudiando los miércoles en la carta de Primera de Juan, esto es el testimonio de unos verdaderos creyentes. Son personas que están en la fe en Cristo y que tienen amor unos para con los otros. Entonces aprovecho para animarlos a estar los miércoles también. Esta iglesia, Pablo empieza en el versículo 9 a orar y empieza dando unas peticiones. Dice: nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Y después en el 12, que es el versículo que vamos a estar estudiando hoy, dice: dando gracias al Padre. Si pueden ustedes notar, allí hay un patrón en la oración de Pablo, y es que primero hace unas peticiones y después habla de unas acciones de gracia. Y esto parece ser un patrón que se repite. Si dan una vuelta antes al libro de Filipenses, en Filipenses 4, el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer. O sea, Pablo está hablando allí de ese patrón de que hay en las oraciones, peticiones, pero que también hay acciones de gracia. Y lo mismo hace en Timoteo. En Timoteo dice 2:1. Timoteo 2:1 dice: exhorto pues a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Seguramente en nuestra iglesia vamos a hablar de cómo pedir, y hoy nos vamos a centrar en esta parte de la oración de Pablo donde dice la acción de gracias. Y hoy quiero presentarles, según Colosenses 1:12, 3 propósitos para el año 2022 que debemos atesorar o buscar en este año. Uno es vivir con gozo, otro es con acción de gracias, y el tercero será con los recursos que el Señor nos da. Ese será el tercero. Vivir con gozo, con acción de gracias y con los recursos que el Señor nos da. Empecemos entonces vivir con gozo. Un poquito antes del versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para la herencia de los santos. Busqué la definición de gozo y la busqué en la teología sistemática, y dice: el gozo es una felicidad basada en las inalterables promesas divinas y las eternas realidades espirituales. Voy a volverlo a leer. Dice: es una felicidad basada en las inalterables promesas divinas y las eternas realidades espirituales. Ese es el gozo cristiano. Nuestra felicidad tiene un asiento en las inalterables promesas y una base en las realidades espirituales que recibimos. Piense usted por un momento en las promesas de Dios. Piense en las que usted recuerda. Si estas promesas no traen gozo a su vida, es probable que usted no las comprenda o que no las conozca también, que no conozca estas promesas. Pero esas promesas que están registradas en la palabra traen mucho gozo, deben traer mucho gozo al creyente. Ahora piense en la obra de Cristo, la obra que ha hecho a favor nuestro, para nosotros como pecadores. ¿Qué realidades espirituales el Señor ha prometido para nosotros?
Primera de Pedro 1:8 describe el gozo como el resultado de estar bien, como cantábamos ahora, entre el pecador y el Señor. Dice, a quien sin haberle visto, a Jesús, le amamos, y a quien ahora no vemos, pero creemos en Él, y nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ese es el gozo del creyente. Es el gozo de saber lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y este gozo se experimenta tanto en las situaciones favorables como en las desfavorables. Juan, en su tercera carta, dice, tercera carta de Juan, el versículo 4, está alegre Juan porque dice: no tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando todo está bien, cuando nuestros hijos, cuando nuestros discípulos, cuando nuestra iglesia está, pues hay gozo, pero también hay gozo en las dificultades. La palabra de Dios así lo dice y pueden verlo, lo hemos estudiado en Santiago 1, 2 y 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el gozo puede ser situaciones favorables y también puede pasar, y lo experimentamos los creyentes, en situaciones desfavorables. Porque el gozo en sí es un mandamiento del Señor. El Señor dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, dice, vamos a leerlo, lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Este es un mandamiento del Señor. El gozo del creyente, el gozo del cristiano que experimenta el cristiano, es un gozo sobrenatural, porque lo produce el Espíritu Santo. Romanos 4 dice, y vamos ahí, y perdón por tantas citas, pero es lo que avala de verdad lo que estamos diciendo. Dice Romanos 14, en el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es sobrenatural porque es producido por el Espíritu Santo, y todos sabemos que es uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Pero aunque es sobrenatural el gozo, también necesita de nuestra intervención, necesita de nuestra voluntad. Nuestra voluntad al confiar que Dios está al control de todo y que Él está haciendo todo para nuestro bien, que está llevando a cabo una obra y que tiene como fin esta obra, como leíamos hoy en Romanos, llevarnos a la glorificación. Esto requiere fe. El Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, pero requiere que nosotros confiemos en sus promesas, confiemos en lo que Él está haciendo. Por eso los no creyentes no pueden disfrutar del gozo. Solo podemos disfrutar del gozo los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido habitados por el Espíritu Santo, porque Él es el que puede producir esto en nosotros y el que nos anima a confiar en sus promesas. Eso es. Hay varias fuentes de gozo. Y yo voy a resumirlas en tres. Una fuente de gozo, la primera, es la naturaleza del Señor. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios trae tanto gozo a nuestras vidas. Una de las partes de fundamentos de la fe trae el conocer las perfecciones de Dios, así que los animo para que estén en esas clases y a que estudien en su casa acerca de esto. Dice,
Y el Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y daré gracias a Dios con cántico. El salmista, reconociendo quién es Dios, que es su fuerza, que es su escudo y que en Él confía, dice que hay gozo ahora en su corazón al conocerlo. Una primera fuente de gozo es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios trae mucho gozo. Si usted sufre de gozo, si usted no ha entendido eso, es importante que esté alimentándose de la palabra y viendo en cada una de las escrituras quién es Dios. Esto va a alimentar el gozo. La segunda fuente acerca del gozo, para el gozo, es la obra de Cristo. La obra de Cristo. Indudablemente es el mayor gozo que puede experimentar un nuevo creyente, porque saber la salvación de su alma, dice la palabra de Dios, que es como que podemos participar de una fiesta, porque la Biblia habla de eso. Y me alegra tanto haber leído esta porción, cuando Cristo describe al Dios Trino regocijándose por la salvación de los creyentes, que es Él. A veces no pensamos tanto en eso, pero en Lucas 15, el versículo 4 al 32, hay parábolas allí en donde el Señor habla de una oveja perdida, de una moneda perdida, y por último habla de un hijo perdido. ¿Recuerdan esas parábolas? Y siempre la conclusión es que hay tanto gozo en el cielo. Vamos a mirarlo. Dice que en el 6, por ejemplo, dice, la persona que encuentra su oveja dice: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido, y os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se arrepienten. Hay mucho gozo en la obra de Cristo. Y el mismo Lucas, acabamos de pasar la Navidad, y en el capítulo 2 habla de ese gozo que fue Cristo Jesús viniendo a la tierra, y dice en el versículo 10, dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y qué puede ser más gozo? Lo que dice el 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hay gozo porque ha nacido un Salvador. Hay gozo porque este Salvador ha rescatado nuestras almas. Éramos perdidos y el Señor nos ha hallado, y dice el Señor que podemos participar ahora de esta fiesta que Él tiene. Así que el gozo, si usted sufre el gozo, si tiene falta de gozo en esta vida, pues puede encontrarlo en quién es Dios, puede encontrarlo en la obra de Cristo, y también puede encontrarlo en el ministerio del Espíritu Santo. Ya leímos Romanos 14, pero leámoslo de nuevo, y dice, el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí para traducir nuestras oraciones, está ahí para empujarnos, está ahí para hacer buenas obras, está ahí para que llevemos mucho fruto. Esa obra, ese ministerio del Espíritu Santo trae gozo también al creyente. Un resumen entonces acerca de esta primera parte de propósitos en los que debemos
cultivar en el año 2022, que sea vivir con gozo, un gozo producido por quién es el Padre, un gozo producido por la obra del Hijo en la cruz y un gozo producido por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas son promesas inmutables y fieles que tienen sustento en un Dios que es inmutable y fiel. Son seguras, son seguras. Un segundo propósito en el que debemos estar es dando gracias, es vivir con acción de gracias este 2022. El gozo debe traer acción de gracias. Dice, con gozo dando gracias. Y creo que ser agradecidos es algo con lo que debemos esforzarnos y cultivar. Naturalmente no somos tan agradecidos y podríamos preguntar a nuestros hermanos que reciben las tarjetas que ustedes llenan cada domingo, ¿cuál porcentaje de estas tarjetas está en agradecimiento y cuál en peticiones? Creo que puede ser, no lo conozco, no les pregunté, pero creo que podría ser más peticiones, menos agradecimiento. Y peor aún, ¿cuántas podrían haber sido respondidas y muchos no han vuelto a dar gracias por las respuestas recibidas, ¿cierto? La Biblia habla de que solo uno de los 10 leprosos volvió finalmente a dar gracias. Y pues si tomáramos esto como una proporción, diríamos que es el 10% en donde estamos siendo tan agradecidos como debería ser. Aún como cristianos somos difícilmente dadores de gracia de una manera espontánea. Lo hacemos muy fácilmente cuando recibimos lo que pedimos. Cuando hemos pedido algo y el Señor nos lo concede, ahí es muy fácil dar gracias. Eso es fácil porque somos tan egoístas y cuando el Señor pareciera que nos ajustamos a lo que Él, y Él nos da lo que hemos pedido. Pero a veces no es fácil darlo en las dificultades y en los problemas. Tenemos que esforzarnos más ahí y tratamos de ver más que, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien y en todo debemos ser agradecidos y dar gracias. Dar gracias es fundamental para el creyente. El Salmo 69, 30 y 31 dice, para leerlo, dice, Salmo 69, 30 y 31 dice, con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré, y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. El Señor se alegra más con nuestra acción de gracias, con que demos gracias, que con sacrificios de animales y de cosas así. El Señor se alegra más en que seamos agradecidos. Y recordemos que ser agradecidos es alabar al Señor y es la forma correcta en la que el Señor está pidiendo que le adoremos. El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. ¿Recuerdan? Ya no es sacrificios allá, ya no es sacrificios acá. Es un corazón que sea agradecido, que le dé gracias al Señor por la obra que Él ha hecho. Los hombres debemos agradecer continuamente a Dios. El Salmo 107, 21, 22 dice, dé gracias al Dios por su misericordia, por sus maravillas, para con los hijos de los hombres, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cánticos de júbilo. Pero en el Nuevo Testamento lo repite, Hebreos 13, 15, dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesucristo, quien nos ha abierto las puertas para hacerlo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir,
fruto de labios que confiesan, y ahí podría también entenderse o traducirse en que den gracias, que alaben al Señor, que alaben su nombre. Hebreos 13:15. Es decir, se nos exhorta continuamente a ser agradecidos, y esto lo equipara la palabra a ser un verdadero adorador. Es tan importante dar gracias siempre al Señor que los ángeles lo hacen. Los ángeles continuamente están dando gracias. Apocalipsis 4 y el versículo 9 dice, Apocalipsis 4:9 dice: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y el que vive por los siglos. Y más adelante en el 7:11 dice: y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos, ahí se están uniendo los ancianos, y los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del Señor y adoraron, dando gracias al Señor. Dice: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Los ángeles entienden esta verdad de dar gracias, de ser agradecidos. Pero pues qué mayor ejemplo para dar gracias que Jesús. El Señor Jesús constantemente estaba al Padre dando gracias con los alimentos, ¿cierto? Muchas veces decía, cuando alimentó a los 5,000 en Marcos 8:6, dio gracias. Cuando instituyó la cena del Señor con los elementos, Marcos 14:22, y esto es un patrón que hemos tomado del Señor, siempre al sentarnos a la mesa, dar gracias por los alimentos. Y también lo hizo el Señor cuando oró al Padre para resucitar a Lázaro. En Juan 11:41 el Señor dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído, ¿cierto? Creo que también a muchos de nosotros nos ha resucitado frente a un plato de comida cuando estábamos muertos de hambre. O sea, hay que dar gracias. Era un chiste. Los ángeles lo hicieron, Jesús lo hizo, y vemos a Pablo aquí dando gracias también por los colosenses, y también lo hizo en Romanos por la iglesia de Roma, en Corintios por la iglesia corintia, en Filipenses, en Tesalonicenses y en Filemón. Este vocablo que se usa aquí para dar gracias lo usó cerca de 12 veces en sus cartas y en el libro de los Hechos, Pablo, y esto muestra la importancia de siempre dar gracias al Señor, siempre dar gracias a Dios en todo. Algo que aprendí también en este estudio fue que no siempre, y pongan atención a esto, se puede dar gracias con la motivación adecuada. Hay que tener cuidado con eso. No siempre se puede dar gracias con la motivación adecuada. Y recordemos al publicano y al fariseo, ¿cierto? Cuando estaban orando. En Lucas 18, el verso 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador. Hay motivaciones que no son las correctas también para dar gracias, y debemos poner atención a estas motivaciones. La Biblia dice que los ingratos son personas no creyentes. Los ingratos, unos que no son salvos, habla de ellos, y lo podemos ver en 2 de Timoteo
el capítulo 3, versículo 2 dice: porque los hombres, hablando de los hombres de los últimos tiempos, desde el 1 podemos leer, porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que no dan gracias, irreverentes. Y ya sabemos lo que dice Romanos 2 acerca de los incrédulos. En el verso 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus conocimientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ser ingrato, el Señor lo pone también en el paquete de las características de incrédulos. Debemos ser dadores de gracias, debemos vivir con acción de gracias al Señor, porque esto agrada al Señor y esto es un patrón que nos enseñó, porque así glorificamos a nuestro Padre en nuestros corazones. Entonces, para el 2022 podemos saber que el Señor nos manda a vivir con gozo. Podemos saber que nos manda a vivir en acción de gracias. Y también nos manda a vivir con los recursos que Él nos da. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Me encanta esto que dice al Padre. Está demostrando allí una relación íntima que tenían los colosenses con el Señor. No es un Dios, sino que lo está llamando al Padre, nuestro Padre. Estos colosenses eran hijos de Dios y esta es su Padre, y tenían una relación eterna ahora con Él, como podemos tener también nosotros cuando hemos creído. Dice que ahora el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos y podemos llamarlo Padre, Abba Padre. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Y este es uno de los recursos que el Señor nos da, no solo que podamos llamarlo Padre en el 2022, sino que también sabemos que Él nos ha capacitado. Esa palabra puede ser también calificado. No podemos olvidar quiénes éramos descalificados, ¿cierto? Descalificados para tener una relación con el Padre. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. De allá el Señor nos ha rescatado. Si usted dice, ¿qué es la capacitación que nos ha dado? Pues primero es que te ha rescatado de una manera vana de vivir, del reino de las tinieblas, y que ahora nos ha pasado a su luz. Nos ha pasado a su luz. Dice, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. O sea, esta herencia solamente la pueden compartir santos que viven en luz. Nos ha pasado su reino de la luz. Dice 1 Pedro 2:9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cierto? Y aquí podríamos preguntarnos un poco, ¿qué es esto de la luz? ¿Por qué habla de la luz? Y me encanta la definición que da el pastor MacArthur cuando habla de la luz, y dice: hablar de la luz puede tener dos significados.
Uno, un significado intelectual, en donde la luz representa la verdad, y otro, un significado moral, en donde la luz también representa pureza. Un intelectual, donde la luz representa la verdad, y otro moral, en donde la luz representa pureza. Entonces, andar en luz significa que los santos son aquellos que conocen la verdad y tienen una vida pura. Estos santos que van a recibir, que han recibido esta herencia y que andan en luz, lo que está diciendo la palabra conocen la verdad y viven una vida pura. Esa es la verdad de la luz. Esa es la verdad de cuando el Señor dice, nos ha llamado de las tinieblas y nos ha pasado a su luz admirable. Ahora entendemos la verdad y vivimos conforme a esta verdad. Y ahora veamos lo que es la herencia. La herencia, Pedro la ha descrito como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No puede ser manchada. Esto es algo que nunca va a poder dejar de existir, esta herencia que hemos recibido. Es algo que le pertenece a los hijos. Y la Biblia describe varias cosas como herencia. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia o por heredad. Dice que la tierra es algo que vamos a heredar. Y podría sonar esto de la tierra como algo futuro, ¿cierto? Porque sabemos que un día el Señor va a venir y va a restaurar, y sus santos vamos a venir con Él y gobernaremos con Él. Pero esta herencia que el Señor nos da podemos disfrutarla también hoy. También podemos disfrutar esa herencia hoy. O sea, también tiene un aspecto ahora, no futuro. A veces pensamos que la herencia es algo para el futuro, pero la herencia que el Señor da también es algo para hoy. Y dice en Marcos 10, 29 y 30, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿No se han sentido usted en casa cuando va donde los hermanos? ¿Se sienten en casa cuando están donde sus hermanos? Yo espero que se sientan en casa cuando están en la mía. Eso es lo que el Señor está diciendo. Michael y su familia están dejando su tierra, su casa, sus hermanos, su familia en los Estados Unidos. Pero aquí el Señor les ha prometido otras casas, otras tierras, otros hermanos, otras hermanas, otras madres, hijos, que seremos nosotros, su familia de la fe acá. Y para los demás también, para todos. Tiene un aspecto futuro, pero tiene también este aspecto presente. Otra verdad que dice que será herencia es a Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero,
Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta verdad es lo que hemos heredado. Vamos a heredar la vida eterna, ¿cierto? Y esta vida eterna es Jesús mismo. Es verdad que un día tendremos nuevos cuerpos, es verdad que un día habitaremos para siempre con Él, pero también es verdad que Él habita hoy a través de su Espíritu Santo en nosotros y podemos vivir esta verdad el día de hoy. Esta verdad también el día de hoy. ¿Qué otra cosa dice el Señor que es que son la vida eterna? Dice algo impresionante realmente, dice todas las promesas. Todas las promesas que el Señor ha dado son algo que vamos a heredar ya, o que heredaremos. Hebreos 6, 1, 2 dice, que no seáis perezosos, sino seguidores de aquellos a quienes mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. Heredarán las promesas. Vamos a heredar todas las promesas. Hemos heredado todas las promesas de Dios. Cuando venimos a Cristo, usted no solamente hereda la vida eterna, no solamente va a heredar la tierra, sino que hereda también todas las promesas que el Señor nos va a dar. ¿Qué más quisiera usted heredar? ¿Qué creen ustedes que hace falta allí para heredar? Creo que el Señor nos lo ha dado absolutamente todo. La vida eterna, la tierra venidera y todas sus promesas. Todas sus promesas. Estos son recursos que debemos tener en mente al vivir el 2022, porque creo que los vamos a olvidar. Creo que seguramente vamos a luchar con el gozo, vamos a luchar con el ser agradecidos y vamos a luchar con el encontrar recursos para poder vivir con gozo y ser agradecidos. Pero si recordamos Colosenses 1:12, vamos a entender que estos recursos ya han sido dados a nosotros y que están disponibles para que podamos vivir de una manera que agrada al Señor en el 2022. Vivir con gozo, vivir con agradecimiento y haciendo uso de estos recursos. Esto es algo que debemos repetirnos constantemente. Por ahí hay muchos que dicen que escucha tu corazón y no sé qué y pon atención. Lo que debemos hacer es hablarnos siempre estos recursos. Uno que se habla constantemente estos recursos es más sabio que el que escucha su corazón, porque el corazón es engañoso. Hubo uno que perdió esta herencia. Hubo uno que perdió esta herencia y la gastó, o perdió una herencia más bien, la gastó en sus delitos y pecados. Pero entendió allá donde estaba, en medio de los cerdos, que podía correr al Padre y experimentar ese perdón y ese gozo que había experimentado en su casa, en la casa de Dios, en la casa del Padre. Y en Lucas, en la parábola del hijo pródigo,
vemos como ese papá sale corriendo a recibir al hijo, al que estaba perdido y fallado, y nos muestra ese amor del padre por el hijo que se va perdido, y lo restaura y le da una herencia a este hijo sin merecerlo, solo porque entendió y vino. Ese uno que ustedes están pensando es el hijo pródigo. No. Soy yo, son ustedes los que han creído estas promesas y pueden venir, y hoy están ahí para aquel que no ha creído. Hoy está ahí. Si usted ha entendido que usted ha desperdiciado su vida, si usted ha entendido que usted está lejos del Padre, usted puede experimentar el gozo de un Padre viniendo a socorrerlo a través de Jesús. Hoy el que está perdido puede experimentar el gozo, la acción de gracias y hacer uso de estos recursos que el Señor ha puesto a la disposición de todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente y lo busca. Así que hoy es un día de salvación para aquel que no ha creído, y oramos pidiendo que estas verdades se hagan realidades en sus vidas y en nuestra vida cada día del 2022. Oremos.